Bueno, lo que nos queda ahora corresponde a transacciones de sociedades anónimas. Como han visto en el tema, casi todos los elementos que hemos estado estudiando es con relación al tratamiento de estructuras patrimoniales, ¿verdad? Como hacer de transacciones de patrimonio de cooperativas, de asociaciones, de fundaciones, cómo se trata el patrimonio cuando es una quiebra, cuando es una fusión, cuando es una adquisición, una transformación, una liquidación, o lo que fuera, ¿verdad? Todas esas transacciones están relacionadas específicamente con el patrimonio. Es un tema que ya ustedes habían visto en Intermedia 2 directamente, ¿verdad? La parte patrimonial. Y nos queda esta, que es pagos basados en acciones. Esto es referente, como ya mencioné, a eh, sociedades anónimas, que son las que tienen las acciones como tal. Los pagos basados en acciones tienen su fundamento en la Norma Internacional de Información Financiera 2. Esa norma em, va a tener como alcance dos elementos. Bueno, primero que todo, pues ella es la que va a regir lo que corresponde a pagos basados en acciones, que ustedes ya han visto un poco en cursos anteriores. Si nos recordamos de contabilidad básica, eh, contabilidad intermedia uno, cuando vimos la NIC 16 y la NIC 36, una forma de adquisición de activos es por medio del pago de acciones. Pueden ser comunes o preferentes. Pero el punto es que podríamos perfectamente, em, un segundito, aquí dice que, ahí está. Perfectamente podríamos hacer el pago no en efectivo, sino por medio de los instrumentos de patrimonio de la empresa. Bueno, eso es un tratamiento contable que se hace en conjunto. La NIC 16, por ejemplo, si fuera no sé, un edificio, la NIC 16 con la NIF 2. La NIF 2, por tanto, tiene como parte de su alcance las transacciones que conceden opciones sobre acciones a los empleados y también el pago a terceros, a proveedores de bienes y servicios. Tal vez la parte que no hemos visto es la segunda, los gastos asociados a transacciones con pagos a empleados. Que esto pues es algo muy común, que algunas empresas tienen incentivos a los colaboradores que bueno, digamos, por metas de desempeño, ¿verdad? Alguna meta en particular, se les ofrece la posibilidad de comprar acciones en algunos casos o en otros casos se les dan las acciones a título gratuito. Bueno, tampoco es título gratuito 100% porque eventualmente pues la persona tiene que cumplir con ciertas condiciones de desempeño, pero también dentro del alcance de la NIF 2 estaría el otorgamiento de acciones a colaboradores. Aquí hay algunos conceptos importantes. El primero es lo que corresponde a un acuerdo de pagos basados en acciones. Un acuerdo de pagos basados en acciones es cualquier pago que la empresa va a realizar con el uso de instrumentos de patrimonio. Que en este aspecto, bueno, en algunos casos puede ser que la empresa no necesariamente agregue el título de patrimonio, ¿verdad? Puede ser que no entrega la acción, sino que se utiliza la acción también como un referente para determinar el precio. Es decir, la empresa sí va a pagar, pero el equivalente a lo que valen las acciones. Me doy ya a entender. Si las acciones valen en este momento 500 colones, vamos a acordar que es por el precio de las acciones, de X cantidad de acciones, y voy a tomar el valor de mercado y lo utilizo de referencia para determinar el precio de una transacción. Eso también es posible. Eh, en esto vamos a tener dos posibilidades: pagos basados en acciones, que es cuando se paga un bien o un servicio con la emisión de acciones o con importes vinculados al valor, ¿verdad? Que es lo que les decía, lo que se hace es ver cuánto es lo que vale la acción en el mercado y con base en eso determino cuánto es el precio de la transacción. Tenemos los planes de compensación, que es cuando se le otorga el derecho a los empleados de recibir instrumentos de patrimonio. Y el instrumento de patrimonio como tal, que estaríamos entendiendo que corresponde a acciones ordinarias o preferentes o algún otro instrumento, ¿verdad? Porque no necesariamente son acciones
y acciones preferentes y ordinarias. Podrían haber, por ejemplo, fondos de inversión o algún otro título patrimonial que la empresa haya configurado. Pero en ese caso, lo importante del instrumento de patrimonio es que el tenedor del instrumento de patrimonio, es decir, al que se lo vamos a entregar, al colaborador, por ejemplo, este, este va a tener derechos sobre los activos residuales, es decir, sobre el patrimonio. Una vez que, por ejemplo, la empresa está siendo liquidada, si yo vendo todos los activos y pago las deudas, voy a tener derecho al residuo que queda de esa liquidación de la empresa. Y en algunos casos, pues el instrumento de patrimonio también nos daría derecho a voz y a voto dentro de la junta directiva de la empresa. Para el reconocimiento de este tipo de transacciones, es importante que, bueno, va a depender. Vean que son dos situaciones completamente diferentes. Una es la correspondiente a el pago a un proveedor. En el caso del pago a un proveedor, ¿cuándo es que tengo que realizar el reconocimiento de la transacción? Bueno, la norma nos dice que en ese caso se hace cuando yo recibo el bien o cuando los servicios sean recibidos. Es decir, no lo hago desde el inicio, sino hasta que ya como tal reciba el activo o haya incurrido en el gasto. Que esto tiene mucha lógica en, por ejemplo, lo que nos dice la NIC 16 o la 36. Vayámonos, por ejemplo, a la 16, que pues son activos, y esto hace alusión al marco conceptual. ¿Cuándo registro yo el activo? Cuando yo ya lo tengo, tengo control sobre el activo, tengo derecho sobre sus beneficios económicos y por tanto lo tengo físicamente y ya yo lo puedo utilizar. Es decir, cuando me lo entregan. Entonces vean que esta NIF 2 efectivamente va alineada con otras normas, como la NIC 16. Yo no voy a registrar el bien hasta que no lo reciba y por tanto, claramente, su pago, el de las acciones, no se va a registrar hasta ese momento. Y eso es importante. Bueno, viene que tengo la siguiente diapositiva. Hago el reconocimiento en ese momento. El valor sería entonces el de momento de la transacción, porque puede ser que yo acordé la adquisición del activo hace 6 meses, pues el activo me lo entregan hasta hoy, sería el valor del momento en que se entrega el activo como tal, ¿verdad? Ahora, la octava posibilidad, bueno, vamos a seguir leyendo por acá, dice que la entidad reconocerá el correspondiente incremento de patrimonio si los bienes o servicios hubiesen sido recibidos en una transacción con pagos basados en acciones que se liquiden en instrumentos de patrimonio, o bien reconocerá un pasivo si los bienes o servicios hubiesen sido adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo. Em, para entender esto que nos dice la NIF 2 es que eventualmente yo tengo dos posibilidades. Recibo el edificio, por ejemplo, y genero como contrapartida del edificio capital social y una prima o un descuento. Pero en algunos casos dijimos que el precio de la acción lo que va a servirnos es de un valor de referencia. El edificio va a estar valorado por la entrega, no sé, de 40.000 acciones que en este momento tienen un valor de mercado de 500, pero el pago es en efectivo. Es decir, la acción únicamente está de referencia. Cuando la acción es únicamente como un valor de referencia, se tiene que registrar como un pasivo. Sería el edificio contra documento por pagar y lo que hacemos es únicamente utilizar la acción como un valor de referencia para determinar el precio de la transacción. Dice que cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento como activos, se reconocen como gasto. Entonces, ahí estaría la dualidad. Yo puedo registrarlo como un activo o como un gasto. Por ejemplo, si yo voy a contratar servicios de, no sé, mantenimiento del edificio, eso claramente no califica como un activo, lo puedo pagar igual con acciones, pero no es un activo, entonces se reconoce como gasto, que es lo que nos dice la norma. Cuando yo hago el pago con las acciones, tengo dos posibilidades. Se deja como un activo, que puede ser un activo tangible o un activo intangible, o se deja como un gasto por servicios, por ejemplo. A nivel de la medición,
Hay tres formas de medición. Uno es cuando son pagos con instrumentos de patrimonio, es decir, entrego las acciones. En esos casos, la medición dice que se miden al valor razonable de los instrumentos de capital en la fecha de concesión. Aquí es importante que tiene que ser el valor razonable de la acción, eh, y es en la fecha de la concesión. El caso, por ejemplo, de que hay un plan de compensación a colaboradores con acciones, el valor de las acciones que le estoy entregando al colaborador sería el valor razonable del momento en que yo le estoy otorgando el plan al colaborador, básicamente. Dice que una vez determinado no se actualiza, ¿verdad? Él se mantiene. Es en el momento de la transacción, aunque el valor de mercado de las acciones cambie posteriormente. Mira, este no tiene ahí como que se vaya actualizando, que hoy es 200, mañana es 210, mañana es 220, y vamos, en este primer caso, en esta primera posibilidad, el precio se mantiene con el precio de la fecha de concesión. Segunda posibilidad, cuando se liquidan en efectivo. Cuando se liquidan en efectivo, aquí sí cambia un poco. Dice que se miden al valor razonable del pasivo en cada fecha de presentación, es decir, aquí sí se va actualizando el valor razonable. Entonces, por ejemplo, que hoy es 200, mañana es 210, eso significa que el pasivo va aumentando, o perfectamente el pasivo puede ir disminuyendo, ¿verdad? Que después es, no sé, 180. Entonces, cuando lo que se hace es un pago en efectivo, donde estoy utilizando únicamente el valor de la acción como una referencia, en esos casos sí se tiene que ir actualizando el valor razonable. Y bueno, y ahí dice que se reconocen las variaciones en resultados, es decir, hay una ganancia o pérdida por la evaluación de ese pasivo. Caso final, que es cuando son transacciones con alternativas de liquidación. Y vamos a entender alternativas de liquidación cuando yo puedo escoger entre acciones o efectivo. Dice que si la entidad puede elegir entre liquidar en efectivo o en instrumentos de capital, debe evaluar la sustancia de la obligación. Y aquí nos vamos a ir a la NIC 32. Si ustedes recuerdan, la NIC 32, inclusive la vimos en Intermedia 2. Hay transacciones de patrimonio que se consideran como pasivo, porque tienen un vencimiento. Entonces, cuando existe la posibilidad de tener ambos escenarios, o pagar en efectivo o con instrumentos de patrimonio, eso fuera indiferente para el contrato, nos dice que tenemos que alinear la NIC 32 con la NIF 2 para determinar si es un pasivo o si es un instrumento de patrimonio, como se debe de registrar la transacción. Sin embargo, les soy muy realista. Los dos primeros casos son los normales. Ese último no es tan común. Los comunes son los de la izquierda. Y bueno, en otras latitudes, ¿verdad? Porque si lo vemos en Costa Rica, casi no se ven transacciones con acciones. Y nuestro mercado nacional es un mercado más a deuda. No es tanto al uso del patrimonio de las empresas para negociaciones. Los empresarios de Costa Rica en eso son muy recelosos de incluir a terceros. Entonces, esto no se da tanto. Estos lo verán más si ustedes van a actas nacionales, por ejemplo. Las firmas grandes que auditan o brindan servicios a las transnacionales, sí lo ven mucho. Por ejemplo, a nivel local, eh, no sé, Amazon sí tiene planes de compensación a colaboradores con acciones. Entonces, por ejemplo, ahí sí podríamos ver que ellos tienen ese tipo de transacciones. Pero bueno, ahí nada más se los dejo como un dato interesante. Ahora, también mencioné por acá, creo que fue en la diapositiva anterior, eh, bueno, en una parte, que eventualmente pues el reconocimiento de las acciones no se da porque sí. El reconocimiento de las acciones se da porque hay unas condiciones que nosotros acordamos y se brindan. En el caso del activo, la condición es que me entreguen el activo, ¿verdad? O en el caso del gasto, que me brinden el servicio. Pero hay otras situaciones, como el caso de los colaboradores, que estas condiciones son diferentes. Son condiciones, por ejemplo, de que la persona tiene que estar, no sé, los próximos 3 años en la empresa. No puede irse. Si se va,
entonces no le damos el plan de acciones. O tiene que hacer que las ventas crezcan en un 10%. Entonces no le vamos a dar las acciones a menos de que las ventas crezcan en un 10%. Esas son condiciones específicas que se pueden generar para el otorgamiento de las acciones o del pago en acciones. La norma nos dice que hay tres posibilidades de condiciones normalmente. La primera es una condición de servicio o de permanencia, que es la que les decía, que la persona o el servicio se brinde durante X cantidad de tiempo. Dice que en este caso, el derecho a los instrumentos se obtiene si el empleado permanece un tiempo mínimo. Generalmente esos contratos son más o menos de 3 años, porque en algunas empresas, y si lo vemos, su connotación es empresas generalmente tipo transnacionales, hay mucha rotación del personal. Entonces, eh, para evitar un poco esa rotación del personal y mantener el equipo, más o menos son entre 3 y 5 años lo normal que ustedes estarían viendo. Si ustedes se ponen a buscar estado financiero de empresas, puede estar ahí entre unos 3 y 5 años más o menos esos planes de compensación. Condiciones de desempeño generalmente relacionadas con ventas. Dice por aquí que relacionadas con metas de ventas, utilidades u otros indicadores. Y condiciones de mercado que dependen del valor de la acción. Entonces, si la acción logra subir en el mercado, es donde podría ser que me las den. Ahora, ¿por qué la acción subiría en el mercado? Bueno, estamos ante empresas que cotizan en bolsa. Eso sería porque logramos que haya una expectativa, ¿verdad? Eso es la parte financiera. Lo habrán visto en Finanzas 2 porque la expectativa de flujos futuros de la empresa es muy positiva. Entonces, su market cap, su valor de mercado, va en aumento y por tanto el valor de la acción, el valor unitario de la acción, este, también aumenta. Eso se debe a que hay una buena gestión a nivel interno. Entonces, por eso la persona podría recibir las acciones. Puede ser también de indicadores relacionados con el mercado, en algunos casos, ¿verdad? Algunos indicadores financieros. Pero el más normal es el valor de la acción en el mercado. Que cuando yo ingreso a alguno de estos portales de internet, el valor de la acción pues vaya en eh, subida y no que se mantenga o que baje. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta. ¿No? Pero que nada más quería preguntar, en este caso, digamos, las condiciones, ¿cuál es la que usualmente se presenta así, como a grandes rasgos, de la más utilizada? Las dos de la izquierda. Que la persona esté X cantidad de tiempo y que logre cierto rendimiento en ventas. Entonces, sí, son las primeras dos. Normalmente se le da a ciertas gerencias, ¿verdad? Se da mucho en el caso de la gerencia de ventas, de hecho, que entonces tiene la posibilidad de realizar ese aumento de gerencia de ventas, de mercadeo, que logren alcanzar ese tipo de incentivos. Entonces, sí, los más normales son los dos de la izquierda. Creo que alguien más, bueno, no sé si el compañero le atendí la duda y también vi una mano levantada. ¿O era el mismo Sí, sí, compañero? perfecto. Sí, era el mismo. Perfecto, gracias. No, con todo gusto. Este, ok, vamos a la parte de los asientos. ¿Cómo se hacen los registros de esto? Vean que de nuestros, como muchos de los ejercicios que vemos normalmente, de las normas. La parte complicada es la realización de la estimación, no el asiento. El asiento, ya van a ver que es un asiento sencillísimo. Aquí el asunto es preparar, digamos, el cálculo, la estimación como tal. Hay varios modelos. Nosotros estamos enfocados en un modelo en particular, que es el que menciona la antología. Hay otras metodologías, perfectamente podríamos encontrarnos otras metodologías. Entonces, voy a ver aquí los asientos en forma general. Consideren que ya cuando si llegan a tener la oportunidad de tener contacto con pagos basados en acciones, no es necesariamente la misma metodología. Esta es de las más utilizadas, de hecho, es la metodología que se utiliza en Estados Unidos y
digamos, en nuestro entorno más cercano de empresas que cotizan en las bolsas locales, por ejemplo, y en nuestro caso, la Bolsa de Argentina y otras que están en estas latitudes. Entonces, primero que todo, bueno, ya una vez que nosotros tenemos el plan, es importante que cuando es eh, el pago de un activo o de un gasto, se hace con, como dije, con el valor razonable del activo, ¿verdad? Utilizando un valor razonable en esa fecha. En este caso es el valor razonable del activo. Siempre que ese valor razonable sea fiable. Es decir, voy a ir a comprar un edificio, pero es un edificio que tiene un valor de mercado, no es un edificio que voy y alguien me inventó el valor. Es que hay un valor de mercado, ¿verdad? Propiamente. Eso lo vamos a profundizar un poco más en el tema cuarto, donde vemos la NIF 13, que ahí hay la determinación de valores razonables. Si hay un valor razonable del activo o del gasto, es decir, que hay valores fiables, valores de mercado comparables, nuestro activo, bueno, el asiento es nuestro activo queda valorado por ese valor razonable, la acción común o preferente queda por su valor nominal y la diferencia pues es una prima o descuento. Esto es lo que ya ustedes de hecho conocen porque este es precisamente el asiento que vieron en contabilidad intermedia 1, donde tengo el activo, propiedad, planta y equipo, que ahí puede ser edificio, vehículo, maquinaria, mobiliario, lo que ustedes consideren. Un intangible, que puede ser patente, marca comercial, este, derechos de autor, lo que fuera. Un gasto que va a registrarse al debe al haber el capital social o preferente y la diferencia por la prima o el descuento. Si no es un valor fiable, ese valor del activo, se utiliza el valor razonable de la acción, pero siempre va a ir con un valor razonable. Bien, cualquiera de los dos. Sería el valor razonable de la acción. Entonces, en ese caso, la acción iría por su valor razonable, con la prima de descuento. Bueno, más bien, capital social iría por el valor nominal, la prima de descuento por la diferencia con el valor razonable y el activo, propiedad, planta y equipo por el neto del valor razonable de la acción. Esto tratándose de la adquisición de un activo o el pago de un gasto con acciones. Si hablamos de planes de beneficios a colaboradores, dice que el reconocimiento del gasto se debe distribuir a lo largo del tiempo. Y puede ser que sea en un único momento, puede ser que sean momentos eh, separados, porque puede ser que de las condiciones que mencionamos anteriormente, que hay tres condiciones, pues la primera es la condición del tiempo, de que haya una permanencia de colaborador durante eh, ciertos años, o puede haber una combinación de ellos. Puede ser que el colaborador lo haga en un único periodo, entonces haríamos todo en el mismo año. Vamos a suponer, para fines nuestros, que hay diferentes momentos del tiempo. Entonces, les preparé varios asientos. Lo que se hace normalmente es que en ese momento, cuando se genera el plan de compensación a los colaboradores, se hace la estimación de cuánto cuesta el plan. Hay dos posibilidades. Uno le regala las acciones al colaborador y entonces, pues el gasto total de cuánto valían las acciones es lo que vamos a reconocer como gasto. El otro es que el colaborador en algunos casos tiene, digamos, si quiere recibir las acciones, tiene que pagar una parte. Por decir algo, las acciones valen 300 colones. Y si usted quiere las acciones, pues después de los 3 años le dejamos comprarlas con un precio simbólico de 100 colones. Los otros 200 se los vamos a regalar, digámoslo así. Es el beneficio como tal. Entonces, este asiento tiene dos posibilidades. Bueno, más adelante. Cuando se hace por primera vez el otorgamiento del plan, va a ser gasto por compensación a empleados contra la garantía de acciones comunes. Datos importantes. Esta cuenta de garantía de acciones comunes es una cuenta patrimonial. Es una cuenta patrimonio, que es la garantía eh, es como una provisión para el momento que la persona va a recibir las acciones. Y este gasto por compensación sería lo que nos está costando el otorgar las acciones como tal.
el gasto total de la acción. Entonces, si la acción, y si tiene que ser por el valor razonable. Si la acción cuesta 300 colones, aquí colocaríamos el valor de 300 colones, valor de mercado de la acción. Este asiento se puede repetir una o varias veces, reitero. Si es en un único momento del tiempo, que es en este año únicamente, entonces se hace ese año gasto contra garantía. Si son varios años, hago este asiento varias veces, pero dividiéndolo entre tres, ¿verdad? Es una tercera parte cada año. Si el colaborador ejerce la acción, porque es eventualmente posible que el colaborador no lo haga, porque a veces, precisamente cuando no son a título 100% gratuito, puede ser que la persona no lo haga, que a la persona no le interese comprar esas acciones. Entonces, en esos casos, este asiento puede cambiar. Digamos, si es a título gratuito, ven que el asiento, yo podría modificarlo. Si es a título gratuito, lo que hace la empresa es eliminar la garantía y emitir las acciones. La diferencia entre la garantía y el valor nominal de la acción es una prima o descuento que se registra. Y si no se registra a título gratuito, pues estaría bancos, que es el pago que tiene que ser el colaborador. Generalmente es un pago simbólico porque precisamente es un plan de compensación al colaborador. Entonces es la posibilidad de que se gane algo en esa compra. Entonces tendríamos bancos, la garantía, la prima y el capital social por su valor nominal. En estos casos, al meter los bancos, hace que la prima de descuento pues disminuya. En los casos que el colaborador no ejerce la acción, el colaborador no la ejerce, simplemente elimina la garantía de acciones comunes y se convierte en un superávit pagado de acciones expiradas. Se convierte para nosotros en una ganancia. Existe también otra posibilidad. El colaborador no cumplió las condiciones. Por ejemplo, se fue en el año 2, ¿verdad? Sigamos con un ejemplo, eran 3 años, se fue en el año 2, o lo despidieron, o tenía que quedarse los 3 años y aumentar las ventas, y al final no logró aumentar las ventas. En esos casos donde no se cumplen las condiciones, pues no hay un otorgamiento del plan normalmente. Y nosotros lo que hacemos es, pues, revertir la transacción, eliminar la garantía de acciones comunes y vean que año a año habría que ir registrando un gasto por compensación. Entonces, eliminamos el gasto por compensación de este año y lo de años pasados, pues se eliminaría de utilidades retenidas. Que, bueno, este es interesante. El gasto por compensación de empleados, pues es un gasto deducible. Pero si no se llega a dar, entonces tiene un ajuste sobre la utilidad eh, retenida y por tanto sobre el pago del impuesto sobre la renta. Entonces ahí eventualmente pues también habría un ajuste del impuesto sobre la renta. No lo coloqué en el asiento, pero tengan presente que eventualmente, de acuerdo a las condiciones que tenía la empresa, pues tendrá que hacer un ajuste también de sus pagos de impuestos. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, última parte. ¿Qué se presenta a nivel de las notas? Bueno, primero hay que hacer una descripción del plan, de los términos. ¿Qué es lo que se presenta en los términos? Bueno, ¿cuántos colaboradores participan del plan? ¿Cuánto es el periodo del plan? Si es de un año, si es de 2 años, si es de 3 años, ¿verdad? La cantidad de años que tienen que permanecer. ¿Cuántas acciones se les tiene que entregar? ¿Cuál es el valor razonable en esa fecha? ¿Ya? Las condiciones generales para el otorgamiento de esas acciones, de ese plan. Tratándose de un plan de compensación a colaboradores. Si es un plan para pagar un activo propiedad, planta y equipo, pues igual. eh, ¿Cuál es la cantidad de acciones que se les está otorgando? Y en esos casos, pues habría que esperar hasta el momento correspondiente a la entrega del activo para ver cuál es el valor razonable.
El número y precio de ejercicio con promedio ponderado de las opciones otorgadas, ejercidas en circulación, perdidas y que expiraron. Entonces, hay que hacer una conciliación entre la cantidad de acciones. ¿Cuántas acciones se otorgaron? ¿Cuántas se han ejercido? ¿Cuántas están en circulación? ¿Cuántas se perdieron y cuántas se expiraron? Eso normalmente es una tablita donde precisamente distribuimos la cantidad de acciones en esas clasificaciones. Eso también, pues, digamos, ahí hay unas que dicen otorgadas, en circulación, perdidas, expiradas, porque pueden haber varios planes y lo normal es que hayan varios planes de forma simultánea. Entonces, todos van a estar en esa misma tabla. Ahí hay que tener más bien mucho cuidado. Y entonces hay unos que aún no se ha logrado. eh, la palabra que da la norma es consolidar, es decir, cumplir con las condiciones. Y hay otras que ya están y más bien estarían en ese periodo de ejercicio. Y las expiradas y son las que eventualmente no se llegan a ejercer. Valores equitativos por promedio ponderado de las que se adjudicaron en este año, ¿verdad? Hay que ver cuánto es lo que representan las que se fueron adjudicando. La descripción de los métodos y los supuestos que se utilizaban para estimar el valor justo de las opciones. La forma de determinación del valor razonable de los bienes y servicios recibidos o de los instrumentos de patrimonio entregados. Ese valor razonable tiene que cumplir con lo establecido en la NIF 13 de medición del valor razonable. Y finalmente, los efectos de las transacciones con pagos basados en acciones sobre el resultado de la entidad en el periodo y su posición financiera. ¿Qué es esto? Que eventualmente vimos en los asientos que hay una parte que se va reconociendo como gasto todos los periodos. Entonces, hay en esta nota habría que especificar cuánto lo que se está considerando como gasto total del plan y cuánto de ese monto lo que se reconoció en este periodo en específico. Y ya ahorita vamos a ver todo esto en un ejemplo. Y bueno, ahí termina, es una norma pequeñita. No sé si tienen alguna consulta. No, todo está clarísimo, ¿están seguros? Bueno, le subí en el campus un nuevo bloque de ejercicios correspondiente a este tema. Entonces voy a resolver los que me dé tiempo. Son 4 ejercicios de este tema. eh, Son ejercicios pequeños, entonces pues en teoría sí debería darme tiempo de resolverlos todos, pero si no me diera tiempo, algunos lo dejo de tarea. Pero en este son ejercicios pequeñitos, entonces sí debería darme tiempo. Voy a compartirles por acá.